factor común C sub 0, ¿sí? Y nos va a quedar que la fórmula es capital inicial por 1, ¿sí? Que es el de acá, el factor común que tenemos del primer término, y después la suma de cada una de las tasas, ¿sí? I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub n, ¿sí? Entonces, esta va a ser la fórmula que ustedes van a usar, ¿sí? En el caso que la tasa de interés sea diferente, ¿sí? Entonces, ahora, ¿sí? Nosotros lo que vamos a tener que distinguir, ¿sí? Vamos a poner acá, ¿cómo distinguimos si estoy en un ejercicio de interés simple a tasa fija o tasa variable? ¿Sí? Es muy sencillo como ustedes lo distinguen, ¿sí? Porque en los ejercicios de tasa fija tengo como dato solo una tasa de interés, mientras que en los ejercicios de tasa variable tengo como dato al menos 2 tasas de interés, es decir, 2 o más, ¿sí? Entonces es muy fácil, no hay forma de que ustedes se equivoquen, ¿sí? Si es a tasa fija o a tasa variable, porque bueno, nada, fíjense que en el ejemplo que vimos acá, ¿sí? Como dato apareció una sola tasa, 10%. El ejemplo que vamos a ver acá, ¿sí? Ustedes ya ven que, ahora cuando lo leamos, ven que aparecen 3 tasas de interés, con lo cual ya de esa manera ustedes distinguen si es a tasa fija o es a tasa variable, con lo cual no hay ningún inconveniente ahí para poder distinguir una de otra, ¿sí? Fíjense este ejercicio, ¿sí? Este ejemplo que vamos a ver acá. Dice, un depósito de 1000, ¿sí? Nosotros vamos a ir reconociendo los datos, ¿sí? Entonces ponemos como datos capital inicial 1000 durante 3 meses, ¿sí? Esta es la tasa de interés, ¿sí? Meses, se invierte durante 3 meses. Si las tasas son del 1%, 1,5 y 2% mensual, respectivamente, calcular el monto. Entonces, acá nos están dando las tasas, ¿sí? Entonces, voy a tener I sub 1, que va a ser 0,01 mensual. Después van a tener I sub 2, ¿sí? Lo tienen acá, que va a ser 1,5% mensual. Y después van a tener I sub 3, ¿sí? Que va a ser 2% mensual. Ustedes fíjense una cosa también que es interesante respecto a las fórmulas anteriores. Vieron que en la fórmula anterior, perdón que sube y bajo, ¿no? Pero para que lo vean. En la fórmula anterior, el n está en la fórmula. ¿Vieron? Cuando era a tasa fija, es capital inicial por 1 más I por n. Y acá, ¿sí? En esta fórmula que vimos acá, no está la n, ¿sí? Es el capital inicial por 1 más la suma de las tasas. El n está implícito en la cantidad de tasas, ¿sí? Es decir, si ustedes tienen 3 meses, ¿sí? Necesitan, ¿sí? 3 tasas de interés. Como el n está implícito en la fórmula del monto, esto implica que tiene que haber tantas tasas de interés como periodo de la inversión. En este caso, invierto 3 meses, tengo que tener 3 tasas. Esa es la cuestión que necesitamos tener acá presente, ¿sí? Entonces, tengo 3 meses, tengo que tener 3 tasas,
y en este caso 3 tasas mensuales, ¿sí? Acá también tenemos que recordar, ¿sí? Recordar que debemos verificar que las tasas y el plazo de inversión estén expresados en la misma unidad de tiempo, ¿sí? Esto está en meses. Esto está en meses acá, por lo tanto, necesito 3 mensuales. Mensual, mensual, mensual. Si hubiese alguna que no fuese mensual, imagínense que les dicen que la segunda es anual y bueno, la llevan a mensual, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que identificamos, lo que nos piden es el monto, ¿sí? Aplicamos la fórmula. La fórmula que vamos a aplicar, en este caso, esta es la fórmula general, ¿sí? La fórmula general sería esta, que tenemos acá. En este caso particular, como tenemos 3 periodos de inversión, ¿sí? Esto sería, lo cortaríamos acá, ¿sí? Esta sería la fórmula a nivel general y acá tenemos la fórmula en el caso particular de 3 periodos. ¿Sí? Y bueno, nada, después acá lo que hacen sencillamente es reemplazan por los valores, ¿sí? Y tenemos que el monto es igual a 1000 por 1 más la suma de las tasas, 1045, ¿sí? Ahí tienen el resultado. Vamos igual acá a calcular varias cosas, así que vamos a poner acá monto, es lo primero que calculamos, y lo hicimos de esta manera. ¿Se entendió esto que hicimos acá? Sí, para el caso que, no sé, fueran 5 meses y 2 o 3 de los meses fueran con la misma tasa de interés. No importa, se pone igual la fórmula y se reemplaza. Sí, mira, hacemos una cosa. Planteamos sobre este ejemplo las 2 cosas más que quiero calcular y después vamos qué pasa cuando hacemos un ejemplo cuando se repite la tasa, ¿sí? Para que lo veas también. Porque ahí vamos a tener forma de poder agrupar, ¿sí? Para no hacerlo tan largo. Pero ahora lo vemos, pero para que quede un poco ordenado, seguimos con esto y después inventamos un ejemplo como el que decís vos, ¿dale? Perfecto. Imaginemos que ahora lo que nos piden sobre este mismo ejercicio son los intereses ganados, ¿sí? Si nos piden los intereses ganados, acá la única fórmula que tengo de interés es esta, ¿sí? No tengo la fórmula, es monto menos capital inicial. No tengo la fórmula de, por ejemplo, de usar capital inicial por I por N. Esa fórmula, si se acuerdan que nosotros cuando teníamos tasa fija, teníamos la opción de usar 2 alternativas, ¿sí? 2 fórmulas de cálculo, esta 1 y esto 2. Bueno, acá esta no existe porque fíjense que acá en esta la I es una sola, es cuando es la tasa constante. Entonces, cuando es tasa variable, la única fórmula de interés que tenemos es esta. Entonces, esperen que esto se lo voy a poner acá, ¿sí? Como fórmula. Y acá, I va a ser igual a monto menos capital inicial. En el caso de tasa variable, el interés se calcula con una sola fórmula y es esta, ¿sí? Con lo cual acá tenemos la desventaja, ¿sí? De que siempre vamos a tener que usar un valor hallado, si no vamos a tener la posibilidad como a tasa fija que podíamos usar los datos. Entonces nada, acá es esta fórmula, entonces reemplazan valores y
les va a dar acá 1045 menos 1000. Les corrijo eso, ¿sí? Y esto les da 45, ¿sí? Con lo cual, no hay otra alternativa acá de cálculo, ¿sí? Esto sería lo segundo que ustedes podrían calcular a tasa variable, ¿sí? Hay que calcular primero el monto y después el interés por diferencia. Y el tercer punto, vamos a determinar cuál sería la tasa de interés promedio de la operación. ¿Sí? La tasa de interés promedio es la promedio de las tres que estaban vigentes, ¿sí? Entonces, acá hay dos formas de calcularlo, ¿sí? También en interés simple tenemos esta opción, cuestión que en interés compuesto no lo vamos a tener, por lo tanto yo le voy a plantear las dos maneras de resolverlo. Primero la manera más sencilla, ¿sí? Y después vamos a hacer la forma más general que va a aplicar cuando veamos interés compuesto y estemos en esta misma situación, van a tener que aplicar este segundo procedimiento, ¿sí? Pero el primer procedimiento, lo que dice, esperen que me fui, es muy sencillo, como no hay reinversión de intereses, ¿sí? Que esto es la ley del régimen simple, para calcular la tasa promedio, podemos hacer el promedio de las tasas. Es súper simple de esta manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes hacen el promedio de las tasas, entonces acá calculan simplemente un promedio, ¿sí? Y el promedio va a ser el 1% más el 1.5% más el 2% y a eso lo dividen por 3, ¿sí? Esperen que hacemos el cálculo acá. Esto es 0,01 más 0,015 más 0,02. Y a esto 1,5. 1,5 dividido 3. Sí, sí, tenés razón. 1,5 dividido 3. Sí, tenés razón. 1,5. 1,5. Esta es la forma más sencilla de hacerlo, ¿sí? Pero solamente esta manera, ¿sí? Esto se los voy a aclarar acá. Esta forma de resolverlo solo se aplica a interés simple y no se puede aplicar a interés compuesto, ¿sí? Les digo esto porque, bueno, como ustedes después van a ver interés compuesto y va a haber ejercicios que pueden ser, van a decir, calculo el promedio y ya está. No, en interés compuesto no se puede hacer esto. Entonces, hay una segunda forma que es más general, forma de resolver el problema de manera general y que esta manera aplica a interés simple y compuesto. Lo que pasa es que en interés simple no conviene hacerlo de esta manera porque es más engorroso, ¿sí? Nada. Pero se los muestro para que lo vean y después cuando vean el compuesto veamos que se puede resolver de la misma manera, ¿sí? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Es resolver un problema de interés simple a tasa fija tomando los datos del problema, capital inicial y plazo, y el monto hallado en el problema. Y con esos datos despejar la I. Entonces lo que ustedes hacen es, bueno, ¿cuáles eran los datos que me dieron el problema? Me dijeron que el capital inicial valía 1000, me dijeron que el plazo eran 3 periodos y me dijeron que, bueno, esto no me lo dijeron, yo lo calculé, que el monto era 1045. Entonces, tengo que calcular la I, pero usando la fórmula en el caso de tasa fija, ¿sí? Entonces despejan de acá. Entonces vamos a copiar la fórmula de tasa fija. ¿Cuál es? Que es la I
habíamos dicho que era esta de acá. Entonces, usan esta, ¿sí? Entonces, cuando usan esta y reemplazan, ¿sí? Acá ponen 1045, acá ponen 1000, acá ponen 3, ¿sí? Y esto les da, cuando resuelven esto les da 1.045 menos 1, ¿sí? Esto dividido 3, y después esto les da acá 0,045 dividido 3, 0,015. Les da igual, pero fíjense, esto haciéndolo mucho más rápido, ¿sí? Por lo tanto, acá les conviene siempre aplicar esta metodología, promediar las tasas, y esta es la otra manera, ¿sí? Pero bueno, esta manera no la vamos a poder usar solamente, es decir, la podemos usar acá también, pero cuando sea interés compuesto, con la fórmula de interés compuesto, esta va a ser la metodología de cálculo, ¿sí? Pero bueno, tienen estas dos opciones de calcular esto, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Quedó claro más o menos? Sí, profe. Excelente. Vamos a suponer ahora el ejemplo que decía el compañero, ¿sí? Otro ejemplo vamos a poner acá. Vamos a poner, se invierten 5.000 pesos durante 5 meses a las siguientes tasas. Los primeros 2 meses la tasa es del 8% mensual, el tercer mes del 4% mensual, vamos a poner 6 meses, ¿sí? Y para el resto de los periodos del 9% mensual. Calcular el monto, los intereses ganados y la tasa promedio de la inversión, ¿sí? Vamos a calcular las tres cosas que vimos acá, ¿sí? Entonces, cuando uno reconoce los datos, dice, bueno, perfecto, tengo un capital inicial de 5.000, se invierten 5.000 pesos, ¿sí? ¿Cuánto es el plazo? 6 meses, ¿sí? Por lo tanto, yo que veo que hay tasas diferentes, tengo que tener 6 tasas, ¿sí? Entonces, esperen que copio acá esto, sí. Entonces, tengo que tener 6 tasas. ¿Qué tasas son? Los primeros 2 meses, por lo tanto, I sub 1 e I sub 2, 8% mensual, ¿sí? I sub 1 e I sub 2, 8% mensual. Que tenemos acá, los primeros 2 meses, ¿sí? El 8. El tercer mes, este color no se ve nada. El tercer mes, que lo tenemos acá, el 4, ¿sí? Entonces, I sub 3, el 4. Y para el resto de los periodos es 4, 5 y 6, ¿sí? Vamos a tener el resto de los periodos, yo tengo que completar, acuérdense, tengo que completar 6 tasas, porque tengo 6 meses, entonces para el resto de los periodos, el 9. Entonces, I sub 4, tenemos el 9, ¿sí? Y lo mismo va a ser para I sub 5, que vamos a tener el 9, y para I sub 6, que también vamos a tener el 9%, ¿sí?
meses, mensual, acá no habría problema. Entonces, lo primero que vamos a calcular, que es el monto, ¿sí? Aplican la fórmula a nivel general, que sería esta, ¿sí? Ustedes copian, van a tener la fórmula, ¿sí? Que va a ser esta, la que ustedes tienen, ¿sí? Acá, a nivel particular, ustedes lo tienen que llevar hasta 6, ¿sí? Por lo tanto, van a poner acá 4, 5, y 6. Acá, pero acá lo que van a tener como una cuestión más sencilla, igual primero lo hacemos como tenemos la fórmula, ¿sí? Cuando ustedes acá reemplazan, van a decir, bueno, esto es 5.000 por 1 más 0,08 más 0,08 más, el tercero es 4, 0,04 más 0,09 más 0,09 más 0,09. Uno podría hacerlo así. Ahora el tema, ¿cuál es esto? Si yo en vez de darle 6 periodos, lo doy 54 periodos, y la verdad que es bastante engorroso hacer esto. Entonces, la manera que ustedes tienen acá, como hay tasas que son iguales, pueden multiplicar. ¿Sí? Dicen 0,08 por 2 más 0,04 más 0,09 por 3. Y la manera que ustedes controlan, ¿sí?, que tienen todas las tasas es ir sumando lo que están multiplicando. 2, acá está multiplicando por 1, 3, y por 3, 6. ¿Sí? Entonces dicen, bueno, ya directamente lo hago de esta manera y van reduciendo la fórmula. ¿Sí? Esto es una cuestión matemática, pero bueno, les conviene hacerlo así para estar evitándose tanto cálculo, ¿sí? Pero bueno, nada, acá cuando hay tasa repetida pueden multiplicar y después siempre hagan esto, contrólenselo, porque a veces uno se olvida, sobre todo no cuando tienen 6, porque tienen 6, si quieren hacerlo así, háganlo así. Pero si tienen 72 periodos, yo les digo, bueno, hay 50 periodos que tienen esta tasa, 15 periodos que tienen tal tasa y el resto tal tasa, y uno no está copiando 72 periodos de esa manera, ¿sí? Entonces lo resuelve de esta manera, para que lo tengan presente, ¿sí? Entonces esta cuenta es 0,08 por 2, 0,16, después tenemos 0,27 y después tenemos 0,04, ¿no? 0,04. La suma de todo esto es 0,47, a esto le sumamos 1, 1,47, y a esto lo multiplicamos por 5.000. Les va a dar 7.350. ¿Sí? La cuenta acá les va a dar en los dos casos, igual después revísenla, ¿sí? Pero 7.350, ¿sí? Nada, conviene, obviamente conviene esta siempre, ¿sí? Acá calcularon el monto, ¿sí? Los intereses ganados, bueno, acá no hay mucha vuelta, es monto menos capital inicial, por lo tanto son los 7.350 menos los 5.000, por lo tanto son 2.350 que tienen de intereses ganados, ¿sí? Y después la tasa promedio, acá sí, la manera de hacerlo es lo hacemos como promedio, ¿sí? Y acá una cuestión, ustedes que no se los dije antes y ahora se los digo para verificar, ¿sí? Cuando uno calcula la tasa promedio, ¿sí?, uno no sabe cuál es el valor que les va a dar. Ustedes acá no saben, vamos a hacer la cuenta y nada, nos va a dar un número, ¿sí? Pero lo único que ustedes pueden verificar, que al menos les dio razonable, vieron que hay cosas que uno dice, bueno, yo razonablemente siempre el monto es mayor que el capital inicial, por lo tanto, si me da un número menor hice algo mal. Acá hay otra cuestión que es lógica, que siempre como es una tasa promedio, va a estar entre el valor mínimo y el valor máximo, es decir, el valor que les va a dar acá va a tener que ser o mayor a 0,04
y menor a 0,09. Ustedes no van a saber si lo que calcularon acá está bien o mal, pero por ejemplo, si acá les da 0,03 o acá les da 0,15, ustedes saben que lo hicieron mal, que hay algo que está mal, que lo tienen que verificar, porque siempre la tasa promedio va a estar, es mayor a la mínima y menor a la máxima. La mínima es 4, la máxima es 9, va a estar rondando entre esos valores, ¿sí? Acá les da exactamente 7,83. ¿Sí? Este es el valor que les da. Con lo cual, uno dice, bueno, me dio algo razonable, ¿sí? Después, que esté bien o no, se comprueba, pero sería esto. ¿Se entendió? Más o menos esto. Sí, ¿no? Excelente. Bueno, esperen que esto lo guardo. Hoy es 25. ¿Sí? Bueno, nos quedan numerales, pero antes de hacer numerales, ¿sí? Vamos a empezar con la práctica, al menos vamos a ver un par de ejercicios. Yo les voy a decir cuáles no hagan, ¿sí? Clase de, porque son los de numerales, pero para que ustedes el fin de semana puedan empezar con algunos ejercicios, ¿sí? Esperen que les comparto, ¿sí? Así que bueno, ahora esta clase se la subo con el tema de hoy, que es el tema de interés simple con tasa variable, y vamos a empezar a hacer algunos ejercicios prácticos, ¿sí? Para que vean cómo resolvemos esto. ¿Están viendo la pantalla de la práctica 1? ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profesor. Yo les comenté cuál era la diferencia entre año civil y año comercial, ¿o no? Sí, la cantidad de días. La cantidad de días, excelente. 360 o 365. ¿Por qué? Porque fíjense que acá, en el primero nos dicen, ¿cuál será el interés, ¿sí? Producido por 100.000 pesos al 5% mensual durante 6 meses, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, tengo los 100.000 pesos, ¿sí? Vamos a poner acá como datos, ¿sí? Los 100.000 pesos, ¿sí? La tasa de interés es el 5% mensual, tenemos acá, ¿sí? Y tenemos durante 6 meses, ¿sí? En 6 meses. ¿Qué es lo que me están pidiendo? La I mayúscula, ¿sí? La cantidad de intereses. Acá uno ya reconoció los datos, uno verificó que la tasa y el plazo están en la misma unidad de medida y la fórmula que van a aplicar, ustedes lo primero que tienen que ahora ver es si son fórmulas de tasa fija o tasa variable, porque en realidad tenemos las dos situaciones. Como acá tenemos una sola tasa, usamos la fórmula de tasa fija y la fórmula de tasa fija que vamos a usar es C0 por I por N, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre usamos, acá tienen, ¿por qué usamos esta y no usamos esta? ¿Sí? Que la podrían usar, ¿sí? Por dos cuestiones usamos esta. Primero porque uso datos, ¿sí? Mientras que acá tengo que hallar un valor. Y segundo, además de que uso datos, hago menos cuentas, porque acá con una cuenta ya tengo el resultado, mientras que acá tengo que hacer dos cuentas. Tengo que primero calcular el monto, que no lo tengo, y además que tengo el riesgo de haberme equivocado, y entonces si me equivoco arrastro error, y después hacer esta segunda cuenta. Por lo tanto, por un tema de practicidad, ¿sí? Por un tema de practicidad que evito el riesgo de arrastrar error y hago menos cálculo, uso la fórmula anterior.
Pero esto igual se los quiero aclarar que la pueden usar esta, si no es que está prohibido y que está mal si usan esta. Pero nada, uno trata de evitar en la medida de lo posible cualquier tipo de error que haya, ¿sí? O de riesgo de error. Y si uno lo hace más rápido, mejor, ¿sí? Entonces, acá lo que hacemos es, decimos, bueno, estos son 100.000 por 0,05 por 6. Y nos da 30.000, ¿sí? Que es la respuesta. Ustedes tienen la respuesta, ¿sí? Acá tienen la resolución. ¿Se entiende lo que hicimos acá? Sí, profe, por ahora sí. Sí, profe. Excelente. Ahora vamos a la segunda parte que dice ahora suponiendo tasa anual del 60% con año comercial. Entonces digo, bueno, ¿cuáles son los datos que tengo? Bueno, los datos que tengo acá es el mismo capital inicial, 100.000, el mismo plazo, que son 6 meses, ¿sí? Pero la tasa de interés es 0,60 anual. Entonces, y con año comercial, ¿sí? Suponiendo un año de 360 días, ¿sí? ¿Cuál es el problema acá? Esto está en meses y esto está en años, ¿sí? Entonces, antes de aplicar la fórmula, debo expresar una variable ION en función de la unidad que está expresada la otra, ¿sí? En este caso, pasamos los meses a años. Por lo tanto, los 6 meses es medio año, 0,5 de año, ¿sí? Si ustedes esto uno lo hace mental, ¿no? Pero si uno por ahí se confunde con otros periodos, se hace con regla de 3, ¿sí? Dicen si 12 meses es un año, 6 meses son X años, y entonces hacen 6 por 1 dividido 12, y esto les da el 0,5. Pero una vez que les da el 0,5, ustedes de este valor se olvidaron, ya no existe más. Para ustedes nunca existió 6 meses. Lo que existe es 0,5. ¿Sí? Y entonces cuando aplican la fórmula que hacemos es 0 por I por N, acá son 100.000 por 0,60 por 0,5. Y acá también llegan a 30.000. ¿Sí? Se entendió acá que teníamos una cosa diferente, que era que no estaban expresados en la misma unidad. ¿Y en qué afectó el dato de que era año comercial? En este caso, en nada, porque lo pasaste a años y tenías la fracción exacta. En otros casos, por ejemplo acá, en el segundo caso, vas a ver que ahora sí va a afectar. En este. Acá no, porque decís, bueno, directamente 6 meses son medio año. Pero ahora vemos el 2 y fíjate cómo ahora afecta el año civil y el año comercial para este cálculo. ¿Sí? Mirá lo de la siguiente. Vamos al 2. Pero ¿este quedó claro? ¿Así? Sí, sí, gracias. No, por favor. Miren en el 2. ¿Sí? Dice, ¿cuánto se podrá retirar? Si me está diciendo cuánto se podrá retirar, lo que me está pidiendo es el monto, pues yo lo que retiro al final del periodo es el monto. ¿Sí? Entonces, los datos que tenemos acá es lo que me está pidiendo es el monto. Si al cabo de 200 días, ¿sí? 200 días, invertí 10.000, por lo tanto, la inversión de 10.000 es el capital inicial al 60% anual, ¿sí? La tasa
es 60% anual. Lo que me pide es el monto, ¿sí? La fórmula, bueno, acá de vuelta, tasa fija o tasa variable. Tasa fija porque hay una sola tasa como dato. Entonces, la fórmula que yo voy a aplicar es C0, 1 más I por N. Pero acá de vuelta tengo el problema de que esto lo tengo en días y esto lo tengo anual. Entonces, vamos a pasar, ¿sí? Antes de aplicar la fórmula, pasamos el plazo de días en años. Y acá tenemos año civil, que es 365 días. Y acá sí te influye, porque lo que nosotros decimos es, si 365 días, que es lo que estamos en el año civil, representa un año, 200 días representa X años. ¿Sí? Entonces acá hacemos 200 por 1 dividido 365. Ahí les digo cuánto da esto. Le da 0,5479 C 45 y demás años. Entonces ahora, cuando ustedes aplican la fórmula y dicen, bueno, ¿cuál es el monto? Bueno, el monto es 10.000 por 1 más este valor de acá, que es el plazo, por la tasa que dijimos que era 0,60. ¿Sí? 0,60. Entonces vamos a verificar que nos da el valor este. Esto por 0,60. 0,60. Esto más 1. Esto por 10.000. Entonces acá les da 13.287,67, que es el valor que tenemos en la respuesta, ¿sí? Entonces tenemos este valor de acá. Cuando nosotros planteamos esto, ¿se entiende lo que hicimos acá? Para poder llevarlo a expresión de años porque tengo la tasa anual y después reemplazar. Sí. Ahora, cuando yo esto lo tengo que hacer por año comercial, es decir, acá también, antes de aplicar la fórmula, pasamos el plazo en días, pero como es año comercial, ¿sí? Voy a tomar un año de 360 días. Entonces, cuando yo hago mi regla de 3, ¿sí? Acá, lo que voy a decir es, si para 360 días yo tengo un año, para 200 días tengo X años. Y acá, a diferencia del caso anterior, ven cómo influye el tema de año civil y año comercial, contando la cantidad de días. Entonces acá lo que vamos a hacer es 200 dividido 360, ¿sí? Esto les da 0,55 periódico, ¿sí? Y cuando aplicamos la fórmula, ahora les borro lo que no va, ¿sí? Acá esto no va. Paso por esto acá. Y cuando hacemos el cálculo de este valor, ¿sí? Vamos a tener que llegar a lo que nos dijo la respuesta, ¿sí? Esto por 0,60. Esto más 1 y sería esto por 10.000. 13.333. ¿Sí? Tenemos 13.333, que era
el valor de la respuesta que nos daba con año comercial. Entonces acá sí, ven que tienen el tema de cómo influye la cantidad de días en el año civil y en el año comercial. Si nosotros no nos dice nada el ejercicio, de vuelta, en función de la racionalidad del inversor, siempre es año civil, porque yo quiero que me paguen los intereses por todos los días. No le voy a regalar nada al banco. Como el banco no me regala nada a mí, yo no le voy a regalar nada al banco y voy a usar los 365 días. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos lo que hicimos acá? Sí, ¿cuál era la diferencia entre cuándo se usa uno y cuándo se usa el otro? No. Si a vos te aclara, como acá, fíjate que el ejercicio te decía, considerando año civil, considerando año comercial, bueno, haces con un año de 365 y haces con un año de 360. Si no te aclara nada el ejercicio, yo te hubiese dicho, bueno, ¿cuánto se podrá retirar? Te hubiese dicho esto nada más y no te hubiese hecho ninguna aclaración, es siempre año civil. ¿Sí? ¿Se entiende? Y en la práctica, Año civil. En la práctica, año civil. Cuentan todos los días. ok. Pero yo les comentaba que el año comercial se usaba antes cuando no había calculadoras porque 360 dividido 12 da número redondo. Entonces, Ok. Eso pero es lo que no me era, acordaba. era un tema nada. Pero ahora nada, ahora como todos tenemos calculadora y ya les diría que ni se usa el año comercial, ¿sí? Pero bueno, para que lo tengan presente y demás. De hecho, después vamos a usar nosotros siempre año civil, salvo que en los parciales usamos en general año civil, pues yo no aclaro. Entonces es siempre con año de 365. ¿Sí? Vamos a hacer el siguiente, el Perdón, 3. profesor. Sí, Con el ejemplo que usted dio, el año comercial, el interés o lo que gano es mayor, pero ¿por qué? 13.333. Porque vos invertiste 200 días. En los dos invertís la misma cantidad de días. Sí. ¿Sí? En los dos invertís la misma cantidad de días, pero la fracción acá es menor del año, porque yo acá divido por 365 y acá divido por 360. Sí, Si por vos, eso digo, mi pregunta apuntaba, discúlpeme que lo interrumpa. sí, Usted dijo que no le quiero, siempre uso cuando no me dice nada, siempre uso el civil y no el comercial porque quiero que me dé intereses por todos los días del año y no sí. solamente por una parte. Pero en este caso, lo que No, yo pero obtengo es mayor en el año en los comercial, sí, en el pero año vos comercial. fijate que en los dos invertiste 200 días. Si yo lo que te digo es, invertí un año, vamos a suponer acá, vamos a hacer para que lo veas. Si invirtió un año, suponete que invierte un año, ¿sí? En el año civil invierte por 365 días. Y en el año comercial invierte por 360 días. Supongamos que la tasa diaria, ¿sí?, es del 1% diario, ¿sí? Vamos a poner otro valor, ¿sí? ¿Cuánto obtengo con uno y cuánto obtengo con otro? Vos fíjate, en el año civil, yo voy a hacer la cuenta que sea 100.000 por 1 más el 1% por 365. Ahora hacemos la cuenta, ¿sí? En el año comercial, lo que voy a hacer es 100.000 por el 1% por 360, ¿sí? Entonces ahí les digo cuánto les da esto, ¿sí? Es 0,01 por 365, esto más 1, esto por 100.000, acá les da 465.000, 460. Acá te da 465.000 y acá te da 460. Es decir, si yo invertí un año, donde me llevo más es en el año civil que en el año comercial. ¿Por qué acá te está llevando más en el año comercial? Esa sería la pregunta. Porque yo tengo la misma cantidad de días
pero a nivel de, es decir, es la misma cantidad de días, tanto en año civil como en año comercial, no invirtieron todo el año, invirtieron 200 días, con lo cual la cantidad de días que invirtió es la misma, 200, no es que uno invirtió más y otro invirtió menos, pero los 200 días para el año comercial es 0,55, con lo cual es más cantidad de fracción de año, porque considera un año de 360 y en el año civil el año representa 0,54 porque divide por 365. Entonces, a nivel de días se invirtió lo mismo, pero a nivel de año se invirtió más en el año comercial, porque yo invertí 0,55 respecto a 0,54. Y entonces invertí más a nivel de año en el año comercial. Esto es una mentira en realidad, porque a nivel de días es la misma cantidad de días. Lo que pasa que a nivel de fórmula de simplificación, yo acá divido por 360, entonces como en años yo invertí más en el año comercial, me llevo más. Pero estoy invirtiendo, siempre la idea es dónde invertí más, ¿sí? Entonces, en cantidad de años invertí más en el año comercial. Esto siempre te va a dar cuando vos inviertas menos de un año, ¿sí? Ahora, cuando Eso era vos, lo que iba a decir. claro, cuando vos Si inviertas es un más año favorable el más, uso comercial cuando el plazo es menor a un año. claro, pero el banco ahí tampoco te va a regalar, porque el banco te va a decir, no, vos invertiste esto. Y como ¿Cómo? No lo entiendo. el cálculo se puede hacer, no es complicado, te va a pagar en función de lo que vos realmente invertiste, que sería este valor de acá. Bueno, este plazo, ¿sí? O sea, me va a tomar el uso civil, no el Sí, comercial. siempre civil, sí, porque siempre van a tomar la realidad. Si uno es más de un año, va a querer el inversionista que cuente todos los días, y si es menos de un año, el banco le va a decir, bueno, pero menos de un año en fracción es 0,54, no 0,55. Yo te pago en función de eso. Ok, Sí, gracias. no, por favor. O sea, usás todos los decimales y no redondeás. No, Eso es. pueden redondear, pueden redondear, acá ponen 0,56, siempre tienen que tomar dos decimales significativos, es decir, después de la coma, ¿sí? Esperen que se los pongo acá. Acá pueden tomar 0,55 y acá 0,56 si redondean, ¿sí? Ok. Lo que sí tienen que tomar dos decimales que después de la coma, por ejemplo, ¿no? Si ustedes tienen si a ustedes les da esto, voy a poner acá como un apartado, ¿sí? Uso de decimales como mínimo dos significativos, ¿sí? Entonces, si a ustedes les da, por ejemplo, 0,4567, pueden usar 0,46, redondean, ¿sí? Ahora, ustedes les dio 0,0134, ¿sí? Significativo es que este no lo cuento. Entonces, cuando redondean es 0,013, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Pues si yo tuviera esto, ustedes no van a poner 0, porque con 0 no pueden hacer nada. Entonces, los después de la coma, los ceros no los cuentan y empiezan a contar a partir de acá. Bueno, entonces dos significativos, corto acá, este lo redondeo, entonces cuando redondeo esto es 0,0057, ¿sí? Esto también es importante porque las respuestas están siempre hechas con todos los decimales, porque yo en la calculadora pongo memoria y ya está. Entonces, pero si a ustedes van a ir copiando y demás, redondeen. Cuando redondean, les va a dar un número muy cercano a la respuesta, no les va a dar igual, porque ustedes están redondeando, pero bueno, por ahí acá les da 13.320. Ahora, si a ustedes la respuesta les dio 15.000, 20.000, 8.000, está mal, pero les va a dar un número muy cercano a la respuesta que está en la guía, que la guía está pensada con todos los decimales, ¿sí? Ok, gracias. No, por favor. ¿Se entendió el 2? Sí, ¿no? Sí, profe. Hacemos uno más, ¿sí? Y el resto lo hacen ustedes para el lunes. El lunes vamos a seguir con la práctica y después cuando terminamos esta parte vemos numerales, ¿sí? Dice, ¿cuál fue el interés? Entonces me pide el interés redituado por una inversión colocado al 6% mensual hace 7 meses que permitió retirar a la fecha 17.040, ¿sí?
Entonces, acá hay algunas cuestiones que, bueno, nosotros ahora estamos viendo solamente interés simple, pero con el día del parcial, como ustedes van a tener interés simple, interés compuesto y descuento, siempre les conviene ver qué tipo de problema tienen, ¿sí? Acá esto es interés simple porque me lo dice la guía. Listo. Ya reconocí que van a ser esas fórmulas las que voy a buscar y de tasa de interés constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque me dieron una sola tasa de dato, ¿sí? Entonces yo ya ahí reconocí que, bueno, esto está pensado para que ustedes ya dirijan la hoja en las fórmulas a qué fórmulas tienen que ir, ¿sí? Si ustedes lo hacen ordenado y dicen, bueno, estas son las de interés simple a tasa constante, estas son las de interés simple a tasa variable, después van a tener la de compuesto a tasa constante, compuesto a tasa variable, y dice, bueno, yo me concentro en estas fórmulas, en este grupo de fórmulas porque estoy en interés simple a tasa de interés constante, ¿sí? Una vez que tienen esto, reconocen los datos y lo que piden es, yo tengo el interés, que es lo que me piden, la tasa de interés el 6% mensual, el N 7 meses, acá ya verificaron que plazo y tasa están en la misma unidad, que no tienen que hacer nada, pero lo que me dice el problema es que yo retiro, me permitió retirar, entonces yo lo que retiro es lo que retiro al final, 17.040. El dato que me dan es 17.040 de monto, ¿sí? Estos son los datos que yo reconocí. Hacemos esto que les dije, verifican que plazo y tasa están en la misma unidad y dicen, bueno, a mí me pide interés, voy a la fórmula de interés, ¿sí? Y yo tengo estas dos opciones, ¿sí? O que el interés es monto menos capital inicial o que el interés es capital inicial por I por N, ¿sí? Ahora, yo con los datos que tengo, digo, ¿puedo usar esta fórmula? No, porque no tengo el capital inicial. Tengo el monto, pero no tengo el capital inicial. ¿Puedo usar esta fórmula? No, porque no tengo el capital inicial. Entonces, lo que me implica acá, en este problema, que antes de calcular lo que realmente necesito calcular, tengo que calcular algo previo, que es el capital inicial, porque no lo tengo. Y tanto en esta fórmula como en esta necesito el capital inicial. Y a mí el dato de capital inicial no me lo dio. Entonces voy a usar estos tres datos para calcular el capital inicial. Digo, bueno, ¿puedo calcular el capital inicial? Bueno, ¿cuál es la fórmula del capital inicial? Monto dividido 1 más I por N. ¿Tengo el monto? Sí. 17.040. ¿Tengo la I? Sí. 6%. ¿Tengo el N? Sí. 7 meses. Bueno, perfecto. Reemplazo y llegan a un capital inicial de 12.000. Ahora, una vez que tienen el capital inicial de 12.000, eligen cualquiera de las dos. Acá sí, porque en cualquiera de las dos usaron un valor hallado. De hecho, es más rápido esta, ¿sí? Hacen 17.040 menos 12.000, que les da 5.040, o usan la otra, que es 12.000 por el 6% por 7, que también da 5.040. ¿Sí? Pero bueno, se entiende que ustedes por eso siempre es todo muy mecánico esto en el sentido de que me ubico en qué situación estoy, interés simple, dentro de interés simple en cuál estoy de las dos, tasa constante o tasa variable, tasa constante, reconozco los datos y la incógnita, lo pongo acá, verifico que plazo y tasa estén en la misma unidad, lo pongo acá y copio la fórmula que tengo que hallar. Acá me pide la I mayúscula. Bueno, perfecto. Yo acá tengo dos formas, porque como estoy a tasa constante, tengo dos maneras de calcular la I mayúscula. ¿Sí? De esta manera o de esta. Bueno, pongo una y pongo la otra. ¿Puedo usar esta? No, porque no tengo esto. ¿Sí? ¿Puedo usar esta? No, porque no tengo esto. Entonces, para usar cualquiera de las dos, necesito calcular el C sub 0. Ponen la fórmula de C sub 0 y dicen, ¿lo puedo calcular con los datos que me dio? Sí, porque tengo todos los datos. Entonces, calculan el C sub 0 y una vez que tienen el C sub 0 van a la fórmula de lo que les pide, porque el ejercicio no pide capital inicial, ¿sí? El ejercicio lo que pide es interés. Entonces, una vez que calcularon esto, usan cualquiera de las dos fórmulas que tienen arriba. ¿Se entendió? Este es un poco más rebuscado, si quieren, porque hay que calcular algo anterior para llegar a lo que necesitamos calcular. ¿Se entendió?
Sí. Sí, sí. Todos, bárbaro. Miren. Disculpe, y si Sí. lo hiciéramos después restando, por ejemplo, el capital inicial con el capital final, eso igual nos daría el interés. También. Sí, que mira, acá lo hicimos de las dos maneras. Usamos primero la fórmula esta, monto menos capital inicial. El monto teníamos como dato, 17.040. El capital inicial es lo que hallamos, 12.000, y nos dio 5.040. Y acá abajo lo usamos con la otra forma, capital inicial por I por N, y también nos dio 5.040. Buenísimo, dale, gracias. Excelente. Bueno, miren. Perdón, en este caso es conveniente utilizar las dos fórmulas, más allá, digamos, para calcular el interés, para corroborar que, como tenemos datos, que nos dé lo mismo. Sí, si ustedes tienen tiempo en el examen que lo van a tener, háganlo de las dos maneras, ¿sí? Porque una sirve de verificación de la otra. Claro, por control, nada más, a eso me refería. Por control, sí. Obviamente que el tiempo influye, pero bueno. Sí, pero van a tener tiempo de sobra, así que lo pueden hacer por control, no van a tener problema, ¿sí? Miren, yo les voy a subir esto que es, les voy a mandar el resuelto. Yo lo que les voy a pedir es que no miren el resuelto, ¿sí? Que miren, que hagan, ustedes tienen la guía sin el resuelto, ¿no? Yo se las había mandado por WhatsApp, ¿no? Sí, la tenemos. Claro, entonces ustedes miren esto, tipo si tienen alguna duda, igual los vamos a resolver todos en clase, si no es que no los vamos a resolver, pero ustedes lo van a tener, pues ya la guía está resuelta, tipo como verificación si se traban en algún y bueno, uno mira el resuelto y entiende lo que está haciendo, ¿sí? Pero mi idea es que ustedes hagan para el lunes, los que puedan, si no pueden hacer todos, no importa, los ejercicios de la guía y que si les dio la respuesta, listo, chao, me dio la respuesta, ni siquiera tengo que mirar el resuelto. Si no me dio la respuesta y no me doy cuenta del error, miren el resuelto y después lo explicamos en clase, ¿sí? Acá tienen todos los que no van a ser en principio por el momento, ¿sí? Porque son de numerales, ¿sí? Hay algunos que son más complejos, así que esto, la complejidad empieza a aumentar a medida que pasamos los ejercicios, ¿sí? Los primeros son más de reemplazo de fórmula y después esto avanza en la complejidad, ¿sí? Pero bueno, podrían hacer todos menos el 16, que es de numerales, que está pintado en rojo, y el 22, que está pintado en rojo. Acá dice no se hace, pero bueno, por el momento no se hace, pues no vimos la teoría de numerales, ¿sí? 16 y 22, por el momento no. El resto pueden hacer todos, ¿sí? Vuelvo a decir, hay algunos que son más complicados, si no les sale y ven la resolución y no la entienden, lo vamos a explicar, con lo cual quédense tranquilos que va a estar explicada toda la guía, ¿sí? Pero bueno, como el tema de numerales es un tema cortito y demás, prefiero que avancemos con la guía práctica, en lo que vimos que es tasa fija y tasa variable, que es lo central del tema y que tienen la mayoría de los ejercicios y los pueden hacer. Y vamos con la práctica resolviendo todos. Los vamos a resolver todos. Es decir, lo hayan entendido o no lo hayan entendido, vemos cómo se resuelve todo, así vemos la guía completa, ¿sí? Así que nada, yo esperen que les grabo esto acá, así ya lo tenemos también acá. Listo. Yo, si les parece, les subo, les mando ahora por WhatsApp la clase que vimos hoy, la teoría con tasa variable, así tienen el ejemplo y las fórmulas, y ya váyanse haciendo las fórmulas, ¿sí? La hoja de fórmulas, y les mando la guía resuelta, pero nada, tipo, no se hagan trampa ustedes, bueno, no tiene mucho sentido. Si piénsenlo como diciendo, bueno, yo estoy en el examen no van a tener la guía resuelta para ver si me trabo a dónde voy. Pero si se trabaron mucho, por ahí péguenle un vistazo, digo, porque por ahí uno entiende también, mira, hizo esto, ahora entendí por qué era lo que había que hacer, ¿sí? Está más o menos claro. Me queda como duda y se lo pregunto en la clase siguiente. ¿Por qué lo resolví de esa manera? Sí, no también. Lo pude sacar y cuando revisé la resolución no la entendí. Claro, o sea, igual. Están las dos opciones, me refiero. Sí. De hecho, vamos a hacer todos los ejercicios, los vamos a resolver todos. Es decir, si a vos el ejercicio 3 te sale, igual lo vamos a resolver para todos los compañeros, porque por ahí a uno le salió, a otro no. Pero a veces lo que uno tiene con el resuelto es que a uno no le sale,
pero mira el resuelto y lo entiende. Entonces dice, ah, acá me faltó esto, o me equivoqué en esto, o copié mal un dato, y uno lo entiende. Entonces, ténganlo como último recurso. Pero más allá de eso, puede ser que vayan al resuelto, no lo entiendan, la resolución, sobre todo los ejercicios a partir del 8, 9, que son más complicados, que ya no es tanto reemplazo de fórmula, igualmente los vamos a hacer, incluso cuando lo hacemos, si hay algo que no entienden, lo preguntan, ¿sí? Nada, esto es simplemente tener la guía resuelta para... A veces vieron que uno a veces o incluso copia mal un número, en vez de poner 69 pone 96 y no se da cuenta y mira el resuelto y uno dice, ah, no, copié mal, pero entendí el proceso. Más que nada para eso está el resuelto. Y después cuando vemos toda la guía, para que ustedes lo tengan para practicar para el momento del examen. Pero no, vamos a resolver todos los ejercicios y todas las dudas que puedan surgir, las vamos a ir planteando en clase y las vamos a ir resolviendo. Así que quédense tranquilos. No es que porque tienen el resuelto tienen que entender lo que está en el resuelto. Puede ser que no lo entiendan y para eso vamos a tener la clase para poder despejar las dudas. Bueno, bárbaro. Excelente. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta. Profe, yo entré más tarde en la clase, así que no sé si tomó un print de pantalla o algo por los presentes. No. Voy a empezar a tomar la asistencia la semana que viene. Así que estas primeras 3 clases que tuvimos, todos tienen presente. Así que no se hagan problema. Bueno, gracias. No hay ningún inconveniente. Gracias. Así que